We're ready. So we're ready? Yes. This is the question that I have for you. Esta es la pregunta que tengo para ustedes, Especially after Father Sergio's talk this morning. especialmente después de la plática del Padre Sergio. My guess is that at least 50% of your community is not in church on Sunday morning. La probabilidad es que por lo menos el 50% de la gente en sus comunidades no está en la iglesia los domingos de la mañana. And if we're going to accomplish the Great Commission, isn't God really calling us to go after that 50% or more that are not in church on Sunday morning? Y si vamos nosotros a alcanzar el llamado del Señor por ir por todo el mundo, que no tenemos que estar detrás de esta, buscando a esta gente que no está en la iglesia los domingos. It's clearly providential what Father Sergio was saying this morning and this afternoon, because I believe that what I'm going to show you is perhaps how you do what he was talking about in terms of being able to provide pastoral counseling, Christian counseling to the people in the community that need that. Y es providencial lo que el Padre Sergio estaba diciendo hoy en la mañana y esta tarde, porque es importante para nosotros poder dar de consejería bíblica y ayuda pastoral a la comunidad en nuestras áreas. Yeah, one last piece that Father Sergio, and I'm going to refer to a lot of the stuff that he said, but I think it's so vital is that he said every single person that God creates, he creates for a purpose. I'm guessing that all of you feel that you've been created for a purpose and maybe even a calling. Y voy a estar refiriendo a lo que el Padre Sergio estuvo diciendo y hoy él estaba diciendo, todos han sido creados con un propósito. Y yo creo que todos nosotros sentimos que estamos aquí, que tenemos un propósito en nuestra vida y un llamado también. So the real question is, if you were called, what is it that you're called to accomplish this next year? And I would even add to that, what are you called to accomplish over the next 5 years? And I've asked a few of you, what's your biggest challenge? What are you hoping to accomplish in the next 12 months? And I heard a funny remark from Mark, and that was, how do we just pay our bills? It probably doesn't go well with the Great Commission, because if we're going to go out and reach people for Christ, it's going to need to be more than just paying our bills. Y una de las preguntas que hay que hacer es qué es lo que quieren hacer en los próximos 12 meses, el próximo año, y aún yo diría en los próximos 5 años, qué es lo que nosotros queremos alcanzar. Y cuando hago esa pregunta de qué queremos hacer en los próximos 12 meses, hice esa pregunta y alguien contestó algo pues aparentemente chistoso, de decir pues cómo voy a pagar mis obligaciones durante los próximos 12 meses. Y pues no parece ser parte de la gran comisión, pero necesitamos pensar en lo que vamos a hacer. So, if you're truly called to reach people for Christ in your community, God has already equipped you, right? He's equipped you with the church. Y si el Señor verdaderamente te ha llamado a la gran comisión, ya el Señor te ha entregado los talentos que tú necesitas. Te ha entregado una iglesia, una congregación. He's equipped you with people inside of your church. Te ha equipado con gente dentro de esa iglesia. And he's equipped you with the gospel message. Y te ha equipado con el mensaje del evangelio. The question is, if you were to stand in front of God 6 months from now, or 12 months from now, and he were to ask you, what did you do with everything that I put into your hands? What's your answer going to be? Pero lo que necesitamos pensar es que si en 6 meses o en 12 meses estarías tú parado frente al Señor y Él te preguntara, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Cuál va a ser tu respuesta? So last fall, I was invited to speak at the Diocese of San Joaquin by Bishop Eric Moniz, and I opened with this comment. Y el otoño pasado se me invitó a hablar en la diócesis de San Joaquín con el obispo Meniz, y yo empecé con esta frase, con esta pantalla. And it really is, if we look at Luke 19:11, you know the parable. Y si nosotros vemos a Lucas 19:11, We're all going to stand in front of our Lord, and he's going to ask us to give an account. todos nosotros conocemos la parábola y sabemos que todos vamos a estar frente al Señor y vamos a dar cuenta, rendir cuentas. And I believe that part
part of the account will be, did you take these things that I put into your hands, the church, the people inside of your church, the gospel message, and did you use it to expand my kingdom? Y yo creo que una de las cosas, de las preguntas que el Señor nos va a hacer, tomaste aquello que yo puse en tus manos, la iglesia, la gente dentro de esa iglesia, el mensaje del Evangelio, para llevar a cabo el trabajo en tu área. Here's the problem. Y aquí está el problema. My experience is that nearly every pastor has a desire to meet the people in the community for Christ. They want to share the gospel. Y yo en mi experiencia he visto que la gran mayoría de los pastores, de los ministros, quieren conocer a la gente de su comunidad para poder compartir el Evangelio. The problem is that too many times your congregation and your vestry and your leaders don't share that. Pero el problema está en que muchas veces sus congregaciones, sus mesas directivas no comparten lo mismo. So what do we do with that? An issue is that you have a desire to reach your community for Christ, but your vestry, your congregation, if they believe this, if you bring one other person into our church, it's going to mess up our private club. Y muchas veces lo que está pensando que tú quieres compartir el Evangelio, pero la gente de la congregación, la mesa directiva, ellos lo que están pensando es, si traes a una persona nueva a esta congregación, se nos va a arruinar el club social que tenemos. Some responses that we hear when we work with churches are that you're overwhelmed. Don't add one more thing to my plate that I have to do. Y muchas de las respuestas que oímos de personas es que estamos sobrecargados. No pongas una cosa más que tenemos que hacer. Or our church is big enough already. O dicen, nuestra iglesia ya es grande suficiente. Or we're way too small to implement anything new to get new people here. O a lo contrario, dice, estamos demasiado chicos para hacer algo y atraer a gente nueva. Or if we were going to grow, there's probably some financial burden that we can't afford. O si nosotros vamos a crecer, hay alguna carga financiera que nosotros tenemos que llevar que no podemos hacer. Since 2005, we have helped thousands of churches grow, and these are the things that we've experienced. Number one, we always get the full support of every vestry member and every member of the congregation. Desde 2005 nosotros hemos estado ayudando a iglesias a poder conseguir el apoyo que ellos necesitan y que siempre conseguimos esto. Lo primero es el apoyo de todos los miembros de la mesa de la iglesia. And if any of you as pastors are saying, don't add anything more to my plate because I'm already too busy, maybe you're bivocational and we can't add anything, or maybe you have a church that's big enough we don't want to add anything, we're going to help you free up some of your time. Y también si tú como pastor, como rector estás diciendo, es que yo ya tengo demasiadas cosas, demasiadas responsabilidades, no agregues algo más a mi plato porque quizás tienes otro trabajo fuera de la iglesia y no sabes qué hacer, nosotros vamos a ayudar para que puedas tener el tiempo y tener la habilidad de poder tener la responsabilidad. And let's agree that we won't rest until every single person in our community that God's put in our community has an opportunity to hear the gospel message. Y debemos estar de acuerdo que nosotros no vamos a descansar hasta que toda persona en nuestras comunidades tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. The question is, of that 50% or more of the people in the community, how are they going to find their way to your church? Ahora la pregunta es que de esas 50% o más de las personas en su comunidad, ¿cómo van a encontrar su iglesia, su congregación? Number one way that people find their way to church is this ring. It's called, the people in your church are going to invite somebody to your church. This is not effective. La forma primordial en que se hace este tipo de trabajo es ese anillo chico que está dentro, que es la gente dentro de la misma iglesia invitando a otra gente a venir. Y la realidad es que eso no es efectivo. Statistically, 90% of the people that are in church will never invite anybody else to church. Estadísticamente hablando, el 90% de la gente que ya está en la iglesia nunca invitan a alguien más a venir a la iglesia. And if they were inviting, your churches already would be growing. Y si estuvieran invitando, ya estuvieran creciendo las iglesias.
The next way that people find their way to church is they are looking for the church. So typically, they would have a life event. Somebody has a baby, something happens in their life, they decide, maybe I should go to church. And they pull this out and they type in church near me. Y el siguiente anillo es gente que está buscando por algún evento de su vida. Puede ser que nació un bebé, se van a casar, diferentes situaciones en su vida en el cual ellos están buscando a una iglesia. Por lo general toman el teléfono y allí ponen una iglesia cerca de mí. Y ahí salen las iglesias a donde pueden ir. The situation is that the world is looking to solve a problem, and they're looking at it through this, and this is how we can reach most of the people. It's through a felt need. Y la realidad es que la mayoría del mundo, de la gente, está buscando cómo solucionar los problemas en su vida, y lo hacen a través de esto. Y tiene que ver con las necesidades que ellos están sintiendo, están viendo en sus vidas. And these felt needs are historical. For thousands of years in the Bible that we all read, we still have the exact same problems. Y la realidad es que la mayoría de la gente, a través de, históricamente, por miles de años, los mismos problemas son las necesidades que la gente siente, y son las mismas cosas. Every country, every culture, they have exactly the same problems. Todo país, toda cultura tiene los mismos problemas. A problem in their marriage. Problema con su matrimonio. A problem with parenting. El problema con sus hijos. A financial problem. Un problema financiero. Grief, they lost a loved one. La pérdida de un ser amado. Addiction. Adicciones. Stress, especially after COVID. El estrés, y ahora, hoy en día, especialmente después del COVID. Maybe a problem, they lost a job, they have a problem at work. Hoy han perdido un trabajo, tienen un problema en el trabajo. They are asking the question, does God really exist? Y se hace la pregunta, ¿existirá verdaderamente Dios? Or they've gotten divorced recently. O recientemente se divorciaron. The first 9 Los primeros 9 are they're problems that we're hurting. son problemas que traen dolor a la vida de una persona. 40% of the community is looking to solve that problem. 40% de la comunidad está tratando de resolver ese Worldwide. problema en todo el mundo. Yeah. 60% of the community, they think they're okay. 60% de la comunidad piensa que están bien. And because of that, they're looking to find their fun. Y por eso están tratando de buscar su diversión. Where do and especially post-COVID, Y especialmente después de la pandemia del COVID. where do I find people that want to watch soccer? ¿Dónde puedo encontrar gente que esté viendo el fútbol? Where do I find people that want to learn how to cook together? ¿Dónde puedo encontrar gente que quiere aprender a cocinar juntamente conmigo? And thousands of people in your community Y miles de personas en sus comunidades are taking this out every day, están sacando esto todos los días and they're putting in Google, y están googleando how do I solve my problem? cómo resuelvo mi problema Or where do I find my people to hang out with? o dónde encuentro la gente con que yo me quiero juntar. So what would happen if we just simply connected those people that are searching with Jesus Christ, the solution that could solve every single one of those things, including the fun? ¿Y qué creen ustedes que sucedería si nosotros tomamos y le ayudamos a la gente a encontrar cómo solucionar esos problemas que ellos tienen, unirlos aún la diversión y encontrar a Jesús? There's a problem. Hay un problema. Yeah. My experience for doing this now for over almost 17 years is that I believe 99% of churches are not prepared for a first-time unchurched visitor. Y el problema grande que yo veo a través de todos estos 17 años que he estado haciendo este trabajo es que la mayoría de las iglesias no están preparados para recibir ese primer visitante. Here's why. Y esto, por eso. Number 1, we speak in code. Primero, hablamos en código. So we use words like consecrate Usamos palabras como and consagrar, communion
and worship. Y adoración. And especially in the Anglican Church, you have 15 liturgical terms that describe your Sunday morning service. Y especialmente entre nosotros los anglicanos tenemos términos litúrgicos, 15 términos litúrgicos que usamos todos los domingos para describir lo que estamos haciendo. Number two, we ask them to do things they're not comfortable doing. Y número dos, les pedimos que hagan cosas que ellos no están a gusto en hacer, Like a responsive reading, como una lectura responsable, like take communion, a tomar la comunión, or the worst one, it's time to give. o lo peor, es tiempo para dar ofrenda. But we've learned that if we can just explain what we're doing, it changes everything. Pero hemos aprendido que si nosotros tomamos el tiempo para explicar lo que nosotros estamos haciendo, todo cambia. So we work with churches for a 12-month period Así que trabajamos con iglesias por un periodo de 12 meses in 4 different quarters, 3 months each. en 4 trimestres. The first quarter, we help the church get prepared for unchurched first-time visitors. El primer trimestre ayudamos a la iglesia a prepararse para recibir a gente de fuera. We learned that if we can just add about 5 to 7 minutes to your service and explain the liturgy, it changes everything. Hemos aprendido de que si tomamos 5 a 7 minutos agregados al servicio cada domingo para explicar la liturgia, cambia todo. And it can't be in a booklet. Y no puede estar escrito en un libreto. We just want, at the beginning, we're going to add 5 to 10 words that describe the liturgical element. Que vamos a tomar al principio y vamos a agregar una frase, 5 o 10 palabras que explica los elementos que lo que va a suceder. So, for example, there's a recession that you start your service with, and typically it's in the back of the room, and normally it just starts and you walk up. Y bueno, para dar un ejemplo, por lo general muchos empiezan con una procesión y esa procesión empieza desde el inicio de la iglesia de atrás hacia el frente. A first-time visitor is going to see that and think, what is going on? Who's carrying this big book? And what's the cross? And why are somebody swinging incense? And Y la gente que viene por primera vez va a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué están cargando esa cruz y ese libro que lo están poniendo en el aire y que se usan incienso? ¿Por qué? we just simply say, we are so glad that you're here this morning. Welcome to St. Luke's. We start with a recession, and here's what it means. Procession. I was just with somebody that told me it was a recession. But okay. I said procession forever, and I just got to change, but see, we're just not Y perfect. entonces si tomamos al inicio un tiempo para decir bienvenidos a cada uno de ustedes, vamos a empezar con una procesión. The point is, I personally believe that any first-time visitor, if they hear the reason that you do what you do, just in 5 or 10 words, it becomes attractive to them because of general revelation. The Holy Spirit's already working inside of them, and when they hear this is what we're doing and this is what it means, I think they all think, that's pretty cool. Y yo pienso que lo que sucede es que si tomamos eso para dar una frase, 5 o 10 palabras, para poder explicar lo que estamos haciendo y que la gente se sienta bienvenida sobre de ellos, la revelación del Espíritu Santo que ya está trabajando en las vidas de ellos va a ayudarles a ver lo que estaba sucediendo y entonces van a poder ellos participar y ser algo agradable para ellos. So, we start getting the church prepared. Second quarter, we start to show the church how to grow. And part of that growth is going to be, can we match the felt need from the community and let the community even know that you exist? Does the community right here, we're in a very nice neighborhood, do they even know this church is here? Entonces lo primero es, ese primer trimestre es para poder preparar a la iglesia para la recepción de gente nueva, y en el segundo es entonces empezar a ver cómo alcanzar y tocar la necesidad que siente la comunidad, la gente que vive alrededor. Porque uno se tiene que preguntar, por ejemplo, en este lugar, aquí estamos en una vecindad muy bonita, ¿la gente conoce, sabe que la iglesia está aquí? So there's some technology that we can use. We can, as people are looking on this for their felt need, we can show them that we have a solution to that felt need. Entonces nosotros necesitamos empezar a
a presentarles que hay una forma de solucionar aquella necesidad que ellos sienten y poder usar la tecnología. Hay maneras que se pueden usar la tecnología para poder presentar las soluciones a los problemas que ellos están sintiendo, esa necesidad. But there's something more we can do. We can get the help from Google. Pero también hay algo más que podemos hacer. Google puede ayudar. So you may not be aware, but every single church in the world, Google is willing to give you $10,000 per month to spend on ads for free. No sé, la gran mayoría de gente no sabe esto, pero Google está dispuesto en cualquier parte del mundo, está dispuesto a proveer $10,000 de mercadotecnia en su plataforma para poder presentar a la iglesia. So we get the grant for the church, we start running ads every single month, and with $10,000 to spend in advertising, we can run between 30 and 50,000 ads for each church. Y entonces nosotros ayudamos a poder conseguir ese tipo de ayuda y entonces a poder preparar lo que se necesita presentar para que cada mes haya entre 30,000 a 40,000 promociones dentro de esa plataforma de Google. But don't get too excited about this. This is literally less than 2% of what we do. Pero no se emocionen mucho de eso, porque eso es literalmente menos del 2% de lo que nosotros hacemos. As you can imagine, if you're running ads on Google that they're paying you to run, thousands of people are going to see the ads, and what are the ads going to say? The ads are going to say something like, we have Celebrate Recovery. If you have an addiction problem, come to our church. Y entonces lo que sucede es que estas miles de veces que se presenta alguna promoción dentro de Google, miles de personas van a estar viendo esas promociones. ¿Y qué es lo que van a decir cada una de las promociones? Cosas como, ¿tienes alguna adicción? ¿Tienes algo que necesitas deshacerte de ello? Ven, nosotros te proveemos el programa de Celebremos la Recuperación y de esa manera tienes una solución para tu problema. So now if people are coming because of Google, then we better make sure that we have that some of those felt needs, we have something in place for them. Y entonces ya empieza la gente a venir porque ven aquellas cosas y entonces en el tercer trimestre empezamos a asegurar de que están ya funcionando la manera de poder llenar y ayudar con esas necesidades que la comunidad siente. Let me tell you how we wrap this all together. Y déjenme decirle cómo juntamos todo esto. We start in the very first month by asking the key leaders in your church, your vestry, volunteers, anybody who has a voice. Y empezamos preguntándole al liderazgo dentro de la iglesia, a la mesa directiva, a los líderes ministeriales, a cualquiera que tiene una voz. We come to a meeting just like this, round tables. If you have a church of 20 people, let's see if we can get 10 of them there. Venimos a una reunión tal como esta, donde la gente está sentada en mesas. Si es una iglesia de 20 personas, por lo menos tratar de conseguir que 10 de ellos vengan. We start with prayer. Empezamos con oración. And we just simply ask the Holy Spirit, who do you want us to reach in our community for Christ? Who are you calling us to go after? Y le preguntamos al Espíritu Santo, ¿a quién quieres que alcancemos nosotros en esta comunidad? ¿Quién quieres que sea el enfoque de nuestro alcance? At the tables, they talk about it, and every single time, 100% of the time, the group comes up with, we have to go after this group or this group. Let's go after people with children, let's go after married couples, let's go after addiction. Y lo que hemos encontrado es que 100% del tiempo vienen a una conclusión, este es el tipo de personas al cual nosotros tenemos que tratar de alcanzar. Vamos a buscar a familias con niños pequeños, vamos a buscar a gente con adicciones, vamos a buscar a gente con este siguiente problema y poder entonces empezar a hablar sobre ello. I want to make sure that you leave with something where you don't have to sign up with our program. You leave with some very good knowledge that you can do tomorrow. Y quiero que salgan de este lugar con conocimiento que pueden usar mañana. No tienen que irse con nosotros o usar nuestro programa,
pero que ustedes salgan de este lugar ya con conocimiento de algo que pueden usar mañana mismo. If you go back to your church tomorrow and you were to ask them, let's come up with two things. Let's come up with one group of people that we're going to go after in our community that might be hurting. Maybe it's Celebrate Recovery and we want to go after addiction. Maybe it's marriage and we want to go after helping stop divorces. But come up with one for hurting and one thing to have fun. Y que vaya y dígale a la gente, necesitamos encontrar a la congregación, necesitamos encontrar dos cosas en las cuales nosotros nos vamos a enfocar. Primeramente, en un grupo de gente que está con dolor, que necesita, ellos están buscando cómo solucionar su dolor. Y el segundo, cómo divertirnos. So, real life example, this is a church in Tampa, Florida. Y un ejemplo real que sucedió, esta es una iglesia en la ciudad de Tampa, Florida. The church was 60 people strong. Esta iglesia era de 60 personas. The youngest person in the church was 65 years old. La persona más joven tenía 65 años de edad. They held the meeting Tuvieron esta reunión and they said, who should we go after in our community? y dijeron, ¿a quién vamos a alcanzar en nuestra comunidad? They said, well, we live in a retirement community. Y dijeron, bueno, vivimos en una comunidad de gente jubilada. Most of our friends and neighbors have pets. La mayoría de nuestras amistades, de nuestros vecinos, tienen animalitos. Why don't we make our church pet friendly? ¿Por qué no hacemos nuestra iglesia un lugar donde pueden entrar los animales? They said, how? Y dijeron, ¿cómo? They said, what if we made the third Sunday of every month pet friendly Sunday and you could bring your dog to church? Y dijimos, ¿qué tal si cada tercer domingo del mes lo hacemos el día que puedes traer tus animales y pueden traer su perrito a la iglesia? Through Google, they let the community know that you could bring your pet to church on Sunday morning. You don't have to be an Anglican, but you can come to church and you could bring your pet. Y a través de Google se anunciaron de que ellos podían traer sus perritos, podían traer sus mascotas a la iglesia cada tercer domingo, iban a ser bienvenidos. Yeah. This was actually an Episcopal church, but it was an Orthodox Episcopal church. Bueno, era una iglesia episcopal, pero era una iglesia episcopal ortodoxa. First Sunday, 201 additional people showed up. Ese primer domingo que lo tuvieron, 201 personas llegaron a la They iglesia. went from 60 to 261. Llegó de 60 a 261. Now the question is, will they come back? Ahora la pregunta es, ¿regresarán? So they said on Tuesday evenings, we're going to start a ministry for people with pets. Y entonces dijeron ellos, los martes en la noche vamos a empezar un ministerio para la gente que tiene mascotas. All 201 showed up Y las 201 personas llegaron el martes. and kept showing up every single week. Y todas las semanas llegaban. One of the things they learned was that it was an older community, they don't have a lot of money, people were having trouble buying pet food. Y encontraron que como era una comunidad de gente ya jubilada, anciana, que estaban teniendo algunos problemas en comprar comida para sus mascotas. The ministry leaders went to Petco and said, we started a ministry, some of our people can't feed pets. Petco said, we want no pet in our community going hungry. They gave them 300 pounds a week of free food to give out to people in the ministry. Entonces ellos fueron con la compañía Petco a decirles, tenemos gente en nuestra comunidad que no tiene para darle comida a sus mascotas. Y la compañía les dijo, no queremos nosotros que ninguna mascota se quede sin comer. Y les estaban regalando 300 libras de comida cada semana para regalar. The point was this, El punto era este. they got prepared, Se prepararon, they made an effort to explain everything. hicieron el esfuerzo para explicar todo. They learned there was one thing they could do to grow their church, and that was to go after people with pets. Y entonces encontraron una cosa que podían hacer para alcanzar a la gente que era alcanzar gente con mascotas. It solved a fun, felt need. Y entonces encontraron una necesidad y algo que la gente consideraba diversión. Now we get to the big problem, and that is nearly every church plateaus. Y entonces llegamos al problema más grave, que es casi todas las iglesias llegan a un punto donde ya dejan de crecer. We've learned that there are certain things you can do every year, and you will sustain the same growth. Y hemos aprendido que hay cosas que puedes hacer cada año
que ayuda no solo a mantener la asistencia, pero seguir creciendo. One thing that we believe is vitally important, and that is, in any church that we work with, we can't change your liturgy by 1%. We can't change your DNA by any percent, and we can't change your culture. It's not, we do not want to do that. Una de las cosas que hemos encontrado, lo que no queremos hacer tampoco es, no queremos cambiar la liturgia 1%, no queremos cambiar la cultura de la iglesia, ningún por ciento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? But we've learned that if you just explain, you grow, you expand your ministries, and you learn how to sustain growth, you don't need to change any of those things, especially if you continue to deliver a gospel message on Sunday mornings. Entonces hemos aprendido que si aprenden a explicar, entonces abrir para alcanzar, a encontrar una necesidad que se puede alcanzar y algo divertido, ves formas de alcanzar esa comunidad y vas a encontrar que eso se sostiene el ministerio y el crecimiento de la iglesia. So again, every culture around the world, they have these devices. They are looking to solve a felt need. This is an example here. You can see this is a church that every month they didn't have very many visitors to their website. We put the Google brand in place, and they started getting 3,000 first-time visitors per month to their website. Este es el ejemplo de una de las iglesias y podemos ver las visitas, la gente que entraba a la página del web de la iglesia y que estaba más o menos igual, muy poco, y de repente cuando empezaron la mercadotecnia en Google, empezó a dispararse la cantidad de gente que entraba a la página de web de la iglesia. So they're looking. They're doing it today. Whether you like it or not, people are looking. All we have to do is show them the church is a potential solution. Así que la gente está buscando. Y todo alrededor se ve gente que está buscando una solución a sus problemas. Lo único que tenemos nosotros que hacer es que esa respuesta nosotros podemos proveérselas a ellos. So some of the results. 2 years ago, we started working with the Diocese of San Joaquin in the Central Valley of California. There were a number of churches there that went through the program for a year. Our goal is 2 things. Number one, that the pastors are encouraged. Y nosotros vemos, últimamente estuvimos trabajando con la diócesis de San Joaquín y con varios de los pastores de esa zona, de esa área, de esa diócesis, y lo que primeramente nosotros queremos hacer es asegurar que los pastores estén animados. And the second is that they're growing, that we really are reaching people for Christ. Que lo segundo, estén creciendo, verdaderamente alcanzando gente para Cristo. And so some of our results are clearly unified congregation. We have to go outside the 4 walls of our church and reach the people of our community, and we know exactly who we're going to go after. Y uno de los resultados que se tienen es que la iglesia está unificada, donde el pensamiento está en que necesitamos salir de nuestras 4 paredes y alcanzar a gente que está afuera. Bishop Eric told me a few weeks ago, one of the churches was disappointed because they only grew by 25%. El obispo Eric estaba diciendo que una de las iglesias estaba desanimada porque solo creció 25%. I'm guessing there wasn't a lot of growth before the 25%, right? Yo me imagino que no había mucho crecimiento antes de eso. That was a question to Bishop Eric. But I think the most encouraging thing is extremely high retention, and that is if we do our homework explaining everything and getting our information ready, people are smart. They're going to do some homework before they come to your church, and if we do a little bit of work to help you get prepared, there's a very good chance they stay, and retention's the most important thing. Y otra de las cosas que realmente anima mucho, es muy animadora, es que encuentra que la retención se mantiene. Yeah. And so, did I say pastors are encouraged? You did not. Oh, well, there's the final one, that is. Oh, you did. You started with that, actually. Yeah, super important to us, and that is, I think in 100% of the cases, the pastors are the most encouraged that I've seen them in years. In fact, we had a conference recently. A pastor that had been in the program for 2 years, he came and unexpectedly, he stood up in front of a very large group and he said, I've been in ministry for 42 years. The last 2 years since I've gone through this program have been the most productive and the most exciting years of my 42 years in ministry.
Y entonces una de las cosas que ha sucedido mucho es de que los pastores están altamente animados para poder seguir. Casi el 100% de los pastores resultan animados con todo el trabajo. Hubo la ocasión en una reunión que tuvimos hace poco donde uno de los pastores, sin saber, sin planificarlo, vino y habló a todos los que estaban allí diciendo que había estado en el ministerio por más de 42 años y que en esos años los más productivos habían sido sus últimos 2 años de ministerio, que nunca había visto el crecimiento y los resultados que había tenido desde que estaba en el programa. Final thought. Y lo último, Father Sergio this morning said that the growth of the church in the future has to include counseling. y el pastor Sergio estaba diciendo hoy que una de las cosas que necesita tener toda iglesia hoy en día es consejería. And I will contend that God has strategically and maybe surgically placed in your church 5 or 10 or 15 people that are gifted in one of those areas. If you went to your church and said, who are we supposed to go after? Just like the church in Florida, who should we go after? Somebody who was interested in pets said, I'm interested in pets, I'll lead the ministry, and I'll start doing counseling in the area of people that want to have fun and letting them know through counseling that they need Jesus Christ in their life. I promise you that if you have somebody that you said, hey, who should we go after in our community? One of the lowest hanging fruit items in the world is addiction. Every culture suffers from this. And there's somebody in your congregation that God has placed that says, I'm recovered from addiction. I'll lead Celebrate Recovery in the church. And they start that mission within your church. Y una de las cosas que van a encontrar cuando están haciendo el ministerio es que dentro de la misma iglesia va a haber gente que ya está preparada, que tiene alguna de estos intereses, que ha tenido estas necesidades. Van a levantarse. En esa iglesia que estaba en la Florida, de seguro fue una persona que tenía mascota, que dijo, esta es una necesidad que hay en la comunidad y que nosotros podemos alcanzar, y al hacer eso poder alcanzar, y ellos mismos después dicen, yo puedo ser un líder para dar estudios bíblicos, para poder dar un grupo pequeño y a través de eso presentar a Jesucristo a ese grupo de personas que están viniendo ahí, o quizás alguien que está en adicciones, que dice, sí, esto es lo que necesitamos en nuestra comunidad. Ellos mismos pueden ser los líderes que pueden ayudar en ese ministerio para poder alcanzar la gente que está en la comunidad. So why are we here today? So we are working now with the Diocese of San Joaquin, Western States Diocese with Bishop Andrews. We're working starting next month. Steve Ty. Estamos trabajando con la diócesis de San Joaquín, estamos trabajando en Diocese of Western Anglicans, vamos a Steve Ty. Steve Southwest. Southwest. Southwest, Yeah, en la and diócesis then, del Southwest, Kevin Allen from Pacific Northwest. de Cascadia, de la diócesis de Cascadia también. And no, I'm good. And next month, got better. And next month, we're starting in Uganda with 80 churches in the country of Uganda. Y el próximo mes empezamos en el país de Uganda con 80 iglesias en ese país. And in that process, a number of people kept coming and saying, do you have all of your material in Spanish? Y en todas esas áreas teníamos gente que llegaba con nosotros y decía, ¿tienen el material en español? So we were introduced to Sebastian. Así que nos presentaron a Sebastian. Yeah, and he is in training right now with our organization and will be starting to translate 100% of our materials in our program in Spanish. Él está en entrenamiento ahorita y va a empezar a traducir todo nuestro material para que el 100% del material esté en español. And part of what makes the program work is that every single church is assigned a coach one-on-one. Y parte del programa es que toda iglesia se le asigna un coach que va a estar trabajando uno a uno con la iglesia. And Sebastian will be that coach for a period, but we have a few other people who are Spanish speaking that are also in the process of being trained. Y Sebastián va a ser uno de ellos, y hay otras personas que están siendo entrenadas para que ser parte de ese equipo. Yep, so there you have it. Any questions? Así que ahí lo tienen. ¿Alguna pregunta?
Yes. You were talking about having a mass or something about for pets. What if that your pet wanted to have a wedding? You'd have to take that up with your bishop, I think. El chiste era que si, que si viene una persona por mascota y la mascota se quiere casar, ¿qué vas a hacer? Y la respuesta es, hablen con su obispo. ¿Y qué pasa si su vecino llega con su gato? Con la vecina, no lo sienten juntos. So I said, what happens if your neighbor shows up with a cat? Oh, well, they're cats and dogs, so. You have to be a member of the church first. Yeah. So we're a resource to the church. If this is something that you think that you need, please contact Sebastian, and we will make it happen at your church. Así que somos un recurso para la iglesia local y por favor, si es algo que ustedes sienten que necesitan o quieren, hablen con Sebastián y les proveemos lo que ustedes necesitan. Thank you. Thank you very much, Jeff. Next Caminemos Juntos will be pet allowed. Pet friendly. Próximo Caminemos Juntos puede traer su mascota. I want to. ¿Ah? En El Paso. En El Paso. No pets allowed in El Paso. Oh. You have to come to our program. I will invite Father Alex here. He is part of Sample Heart Formation, so another partnership of Caminemos Juntos, so he will be exposing about this excellent ministry. So, and it will be translated. Thank you. Thanks. Hi, I am very happy to be here. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes. I'm sorry that I do not speak Spanish, Lamento que no habla español. even though I am a native Todavía. of Texas. Pero soy de Texas. But I'm happy to see my friends from both Chicago and Fort Worth. Y me alegro mucho ver mis amigos de Fort Worth y de Chicago también. What really you can do to save me some time here is to get on your phone. Realmente lo que puede hacer ahora misma para salvar más tiempo Most of you are on your phone es already. recoger su teléfono So type in St. Paul's y House. poner St. Paul, St. Paul's S-A-I-N-T, S. S, House. St. Paul's. House. Yes, S-A-I-N-T-P-A-U-L. Yeah. S. S-A. House of Formation. Sí, aquí está. Yeah, there we go. St. Paul's House of Formation. .com. .com. St. Paul's House of Formation is online theological education Es educación teológica en línea in 5 subjects: en 5 temas. liturgy, Liturgia, theology, teología, la historia de la iglesia, church history. uh, Ajá. the Bible, La Biblia and the fathers of the church. y los padres de la iglesia. And St. Paul's House of Formation is designed Y está hecho diseñado para help us understand who we are as Anglicans. ayudarnos a conocer y saber quiénes somos como anglicanos. We are one church Somos una iglesia in many expressions, y dentro de muchas expresiones, but we are anchored by the tradition of the faith. con la raíz en la tradición de la fe. And we all have the same family tree. Y tenemos el mismo árbol de familia. And so St. Paul's helps us understand who we are as Anglicans, but for people who have been sent on mission already. Y nos ayuda a saber quiénes somos como anglicanos
y es para gente que ya han sido mandados en la misión. both lay people and ordained people. Ambos laicos y los que son ordenados. And because it is all online, Y porque, porque todo está en línea, it is easy to access. es fácil poder alcanzar It is also low cost, y también no cuesta mucho and there are many scholarships available. y también hay becas que se puede recibir. But we also learn in community. It's online, but in community. Es en línea, pero también hay comunidad. We form small cohort groups, Formamos unos grupos de cohortes and we have discussion groups of the material. y hay grupos, estos cohortes son como grupos de discusión, de hablar y conversar sobre la materia Who then connect with us and our teachers. y conectan completamente con los maestros de St. Paul's. But basically, St. Paul's is for leaders who are on mission. Es algo que es muy útil para líderes que están en misión ya están en la cosecha. To have this education, we don't think that everyone should have to leave and go to a school and get a degree. No todos tienen que tener un título de una escuela. Yeah, and get credentialed. Many people are in our churches already on mission together. Hay muchos que ya están en nuestras iglesias que estamos en misión juntos. But we still need to be formed. Pero todavía necesitamos formación teológica. St. Paul's House forms people as we are going out on mission together. Es una manera de formación, capacitación, mientras estamos en la misión. O sea, no nos preparamos primero y después hacemos la misión, sino estamos en formación al hacer la misión. And we say in the creed that we are one holy Catholic and apostolic church. Como decimos en el credo, somos una iglesia católica y apostólica. And O sea, apostolic just means one who has been sent. y eso quiere decir apostólica, uno que ha sido, que ha estado mandado. And we assume that everyone is already been sent by Christ. Y todos han sido mandados por Cristo. So our education has that in mind, Y entonces la educación ya tiene eso en mente. being formed as we are being sent. Formados al estar en misión. The easiest way to get connected is to just go to the websites and look at our sample lesson. Se puede ir en línea, ver el sitio de web y ver un ejemplo de las lecciones. Or talk to me and say, I'm interested in getting a cohort together. O habla con Padre Alex a ver, y avísalo que está interesado en tener un corte. Or talk to some of our students in this room, like Anne, Father William, Mark, Daniel. Todos nosotros que él menciona somos estudiantes ahora misma en San Pablo. Y realmente Sebastián y Víctor y yo estamos en el mismo Right, that's cohorte. right. También. We're in the same cohort, these three. Yes. It is in English at this time, Está en inglés ahora, pero estamos trabajando en traducción en español. but we're working on translating it into Spanish. And in fact, a lot of the lessons have been, the handouts have been produced in Spanish. And there are Spanish language cohorts going through the material right now. Y hay cortes ahora Bilingual. mismo en español y mucho de lo escrito está en español. So thank you. That's all. Entonces, gracias. Father Alex, the one thing I wanted to say, Oh, yeah, in light- questions. Yes. Well, it's not a question. I'm not a plant, but I am a big proponent of. That's right. And St. you've Paul's. been through it, right? That's right. Well, I'll just ask you this question, Alex. Which version of the church does your teaching support?
that we need to be aware of the Which dangers stream or of what? pushing too much Catholicity or Reformed doctrine on us. Mark, Okay, let me say you the know that's question the en wrong español. question. Yeah. ¿Qué es, en qué tipo de iglesia está enseñando? Es Yeah. lo que dice, ¿verdad? But Mark, you know that's the wrong question. No es la pregunta adecuada. Because we are one. Porque somos una iglesia. But I Holy want- So I'll Catholic. obviate this. I just want to say that the teaching by Ken Stephen is very generous to the whole church. It loves the whole church and is Es grounded muy in generosa toda la iglesia, la enseñanza de Padre historic Esteban. undivided faith and the Reformation. And at the same time, you know, it's a serious matter though, A la because iglesia católica y también a la reformación. but it's a serious question Pero es muy serio. because it's hard to explain who we are to people sometimes. Porque a veces es complicado explicar quiénes somos. Estamos católicas or evangelicals. We're both. Somos ambos. Yeah, and that can be difficult to explain Y sometimes. se puede ser muy difícil explicar. a St. veces. Paul's helps to explain. Y esa educación ayuda en explicar. And bien. to explain how we are not one type of church, Y solamente no es que somos una clase de iglesia, but we are the root of the whole church. pero estamos conectados al raíz. Somos raíz a toda la iglesia que es una santa. Which is why our students spend much time both in the scriptures Estamos entonces también mucho tiempo en las escrituras, en la Biblia y and also in the church fathers, the And- early church. en las escrituras, lo que escribieron los padres de la iglesia. Because if you want to, if you think of Christianity like a language, Al pensar de cristianidad como un lenguaje, what is the best way to learn a language? es la mejor manera para aprender otro idioma. Is it to open books of, you know, if I want to learn Spanish, what should I do? Should I open books of grammar? Para aprender español, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a abrir el libro para leerlo? No. Dice que no. Yeah. No. No, or should I go be with Daniel and Salvador O debo ir a estar con ellos. and No. be with, yeah. Los libros de grammar. Acompañar. So I should go to the native speakers. Voy con los que hablan. And the early church is the native speech of Christianity. Of all types of Christianity, they all find their Y la root iglesia there. primitiva es el lenguaje So- de los indígenas de So, la iglesia. if you lean evangelical, Si es más evangélico, or Catholic, or o más Baptist, católico, o más or bautista, Methodist, o otra or iglesia, charismatic, o carismático, you will see yourself in this va a ver a a curriculum. sí mismo en esta But you will also educación. see a lot more. Pero también va a haber mucho más. Yeah, so that's the answer. Thank you. And any Gracias. other questions? No? Good. Okay, Okay. thank you. And speaking of the same thing, hablando de lo mismo, the good thing about sample of formation, lo bueno de sample house of formation, es que es pet allowed. Porque puedes estar en tu casa con tu mascota. It is pet allowed because you can be in your house with your pets. So you can be studying. And this is important for me because I am a veterinary. So I love animals. Okay, I want to invite now to Father Galen? Sí, Galen. Gale, O please. He is with the Anglicanism book, so he will be explaining us. Son Galeno, es un doctor. Doctor. Y de lenguaje también. He will be doing bilingual. ¿Hay micrófono ahí? It's not working. ¿No está funcionando? No. Bueno, entonces. I can. Ok. Mejor con esto porque pienso leer un poquito. A ver.
necesitan ponerse de pie un ratito. Just stand up for a second, because I think maybe everybody's kind of like... No se me vayan en un arranque carismático, pero... Está bien, gracias. Pueden ponerse de... Bueno, sentarse, ya está de pie. I'm kind of out of practice at doing the bilingual thing. Is that too loud? No. So bear with me. It seems that there's a bit of a theme going along with the idea of the unity and diversity of our congregations. And I was pleasantly surprised last night to hear Archbishop Coley Beach talk about the three streams. I didn't have any idea he was going to do that. He oído un tema sobre los tres fuentes o fluentes, tres afluentes que es común en este grupo, la unidad en diversidad. Y esto me gusta mucho y me sorprendió mucho anoche escuchar lo que decía el arzobispo sobre el tema de los tres afluentes, ¿verdad? Pero les voy a hablar un ratito nomás porque ya yo sé que están cansados y tienen hambre. Unos 5 minutos sobre qué pasó. Do you need someone to translate? Oh, can you translate on the side, or do you want somebody up here doing it? No puedes, you can't do it yourself. I can, but I forget to go back and forth. It's okay. I'll do my best. Mostly, I'd like to just read you a page and a half out of one of these chapters to give you an idea of what the book is about. Con su licencia, yo quisiera leer nada más página y media de un capítulo en este libro que da un sabor de cómo es el libro, de cómo son los temas. So if you'll give me just about a couple of minutes to read a page and a half from this book, I think you'll find that it gives you a flavor of the book. And on that part, I want you to do it just in Spanish because I don't want to wear you out. And I think if we have somebody giving us a simultaneous to the side, it will be understandable. Plus, you've heard all the vocabulary last night, right? So, con su permiso, les quisiera leer una página y media de un capítulo cortito que tengo aquí. El capítulo se llama Tres afluentes, un mecate en busca de su burro. ¿Qué página es? Página 19 en inglés. The title is called Three Streams, a Rope in Search of Its Burro. So I have a couple of different sections in this book that are about different topics, different themes clustered together. En este libro hay secciones y diferentes temas en conjunto en ciertas partes del libro. Algunos explican algunas prácticas y costumbres en la iglesia y mi experiencia por mis ojos, mi experiencia de eso. So I'm talking about some different practices of the church, how I experienced them as a new Anglican, como nuevo anglicano hace más de 20 años, y cómo yo experimenté un movimiento poderoso del Espíritu Santo en mi vida, un despertar espiritual, que fue algo contundente, algo fuerte en mi vida. So it's part of my experience, shows up in this book, some of the Anglican traditions as I've lived them and experienced them, and a renewal that I experienced in the Anglican way some 20 years plus ago. So some of the themes are a little more lighthearted. Algunos temas son un poco más, digamos, lúdicos o juguetones, pero siempre con un punto, ¿verdad? Y otros son más a fondo en cuanto a emociones y cuestiones de consejería, tal vez, también. Historia de la iglesia. Hay un capítulo que dice somos católicos o protestantes. Hay un capítulo sobre el sufrimiento y pérdidas. En fin, un montón de cosas. Uno sobre la mayordomía de la creación, que se titula Esperanza para mis renacuajos rancheros, que yo creo que les va a gustar. So there's a bunch of different themes from creation care to some loss and suffering types of themes that touch on the counseling themes we heard today. There's a chapter on
sacraments or sacramentos. The via media. The via media is one of the topics I touch on. So just to give you this, this feel for this chapter and how it relates to what Archbishop was saying, and also Bishop Menisa has been talking about this and others. Let's go and hear this, how it goes. 3 streams, a rope in search of its burro. Es fácil hablar de la naturaleza humana como una cosa difícil de controlar, o bien hablar de ella figuradamente como algo más testarudo que nuestro amigo orejudo de 4 patas. Solemos hablar a la reversa de lo que dice mi título, sobre todo cuando queremos quejarnos de ese pariente especial o mentar al hijo de la vecina que anda como burro sin mecate. Sin embargo, el humilde burro puede desmentir su fama de obstinado, ya que es capaz de hacer mucho bien. Por lo cual, me quedo con la comparación que identifica la naturaleza humana con el fiable rucio. Afortunadamente, un mecate o una soga es capaz de manejar al buen asno, porque el material de dicha herramienta tiene la fuerza y la flexibilidad necesarias. El libro de Eclesiastés dice proverbialmente que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Como instrumento trenzado de 3 o más hilos, el mecate ilustra la verdad del concepto. Aprovecho este ejemplo de la cuerda, dejemos lo del burro aparte por el momento, para explicar un poco más sobre cómo es mi iglesia anglicana. A veces describimos la iglesia como 3 afluentes que se unen en un río, es decir, una fusión de lo sacramental, lo evangélico y lo carismático. La metáfora del agua con sus afluentes o riachuelos es buena y rica y apunta hacia el agua viviente y otras alusiones bíblicas referentes al agua. Obvio, esta imagen sirve y es algo más sofisticada que la mía, pero quizás por mi inclinación natural hacia lo juguetón, prefiero la imagen de un mecate capaz de hacer que el terco burro sea útil o que se desvíe de su rumbo equivocado. Sugiero que los 3 hilos o 3 afluentes, si prefiere usted, sirven muy bien como una especie de ayuda visual o un tríptico que produce un equilibrio artístico entre sus 3 partes, que no patas, 3 partes. Pues sí, por más que lamento confesarlo, mi naturaleza humana es muy rebelde y exige una fuerza guiadora. Hace falta un mecate santo de 3 hilos, capaz de amansar al borrico más berrinchudo. El mecate me busca. Como observa nuestro arzobispo Follivich, somos un grupo que es anglo-católico, evangélico y carismático. Claro, todos tenemos algo, más o menos según el individuo, de estos elementos básicos en nuestra composición. Y de acuerdo con lo que asegura el arzobispo, estas 3 partes aportan poder, riqueza y envergadura al cristianismo. Y en términos prácticos, el hilo católico hace hincapié en los sacramentos como medios de gracia. Y el hilo evangélico pone énfasis en la palabra de Dios y la salvación personal. El hilo carismático recalca a su vez la importancia de una vida fortalecida por el poder del Espíritu Santo y sus dones. Y ahí termino. Pero les invito a pensar en este librito como herramienta y como una forma de explicar a veces cómo es el anglicanismo, como ya escuchamos hace ratito. So think of this book as a tool that will maybe help understand or explain some things about Anglicanism through a personal experience, right, of this one guy, and maybe relate to some of it, maybe not to all of it, but I think there's something here that touches in elements of Hispanic culture.
hay elementos aquí que tocan fondo con la cultura latina por ahí, y puede servir como un enlace, ¿verdad? Un enlace cultural, incluso no solamente para gente hispana, sino también para los angloparlantes que quieren aprender un poco más de cómo es el mundo hispano, agarrando aquí y anclándose pues, sus vidas, sus pensamientos en lo que es algo diferente, ¿no? So the book will serve for people who are either Spanish speakers or English speakers, doesn't matter, to help you sort of understand the whole bilingual mentality, which is a kind of a whole different way of looking at the world, isn't it? In fact, there's also a chapter I'll tell you about dos pajaritos. There's a two-bird chapter about el pajarito lingüístico y el pajarito litúrgico, and how it's possible to use the liturgy as a language learning tool and as at the same time to promote spiritual formation. Entonces, con el pajarito litúrgico y el pajarito lingüístico podemos formar en nuestra mente una idea de cómo se puede usar la litúrgica y nuestra adoración como para promover la adquisición de idiomas y además la formación espiritual que puede crecer. Entonces, matar a dos pájaros con un tiro, por así decirlo. So thank you for your time, and I'm going to leave these books over there. So if tomorrow morning, if you just please feel free to take any of those materials that are on that little table, including these couple of leftover books. Mañana estos libros se convierten en regalos para ustedes. Si quieren llevar algo a casa, hay otras materias ahí, un libro para niños y otro sobre el catecismo. Favor de llevarlo a casa como ejemplares para contemplar su valor en su iglesia. So, muchas gracias. And if we want to buy one, Good question. Y si quieren comprar uno de estos o de otros, ahí pueden agarrar una de mis tarjetas de presentación y atrás hay un código QR. Pueden sacar su smartphone y hacer enfoque y aparece la dirección electrónica de Anglican House, Casa Anglicana. O también pueden hacer el Google, claro, pero eso es más fácil, van directamente a los diferentes productos que ofrece Anglican House. Gracias. Thank you very much. And now I want to invite Ryan, Mike, and Nick Kirchner. They will be explaining about United Adoration. Voy a invitar a Ryan y a Nick, que nos van a estar explicando sobre el ministerio de Adoremos Juntos. Hello, everyone. So my name is Ryan Mikey. Se llama Ryan Mikey. This is Nick Kircher. I don't think I know that I've ever been translated before. Ya, no recuerdo el tiempo cuando fue traducido por alguien. So this is fun. Algo divertido. So I appreciate being here with all of you this week. Aprecio tener esta oportunidad de pasar este tiempo con ustedes. Caminemos Juntos and Adoremos Juntos. Nos caminemos juntos y adoremos juntos. There we go. Walking together and adoring together, right? Or let us. We have had a wonderful relationship over the years. Hemos tenido una relación muy buena a través de los años. In the Psalms, we read the command to sing to the Lord a new song. En los salmos podemos leer, canta una canción nueva al Señor. And so that's where United Adoration started. Y en este lugar es de donde
United Adoration comenzó. That command and the beauty of the liturgy Este mandamiento y la hermosura de la liturgia started new songs for the church. empezó canciones nuevas para la iglesia. And from the very beginning, all of the arts, all of the art forms were on our hearts. So, desde el comienzo, todas las formas de las artes estaban en nuestros corazones. And so even though Caminemos Juntos is known for music, Aunque Adoremos Juntos se conoce por la música, the Lord has been opening doors in all of the art forms. el Señor ha abierto puertas para nosotros en todas las formas de las artes. So Caminemos Juntos, we seek to revitalize the creativity of the local church for the global impact of the gospel. En esta United Adoration, pues parte de nuestra meta es de reavivir la iglesia y los artes en la iglesia. So we find that when artists are discipled and trained in a local church, Cuando los artistas son discipulados y entrenados en el contexto de la iglesia, under the authority of the church, bajo de la autoridad de la iglesia and commissioned by the church, y comisionado por la iglesia, then the gospel can go on mission into the community in new and fresh ways. entonces el evangelio puede recibir como aliento, quizás se puede decir, en su misión en la comunidad. A beautiful picture of that was the very first retreat that United Adoration and Caminemos Juntos did together. Un cuadro muy bonito era la primera vez que Adoremos Juntos empezó. We started. Yeah. Yeah. Okay. I think so. The songs that came out of that initial songwriting retreat impacted much of the world, as you all well know. Las canciones que fueron escritos allí impactaron el mundo como en maneras que ya saben. And so all that is happening with all of the art forms all on many different continents right now. Y esa experiencia está pasando con todas las formas de las artes en los continentes del mundo. So right now we are looking for artists that have hearts for ministry to other artists. Ahora buscamos a personas que tienen en su corazón esta misión de discipular a otros artistas en los caminos del Señor. So if the Lord highlights an artist like that in your parish or in your community, please do connect them with us. Si el Señor les presta la atención a una persona como así, favor de decirnos que podemos conectar con ellos. Let's see. That's about it. I want to keep this short. I know it's been a long day. Yes. Do you have a hymno in Spanish? ¿Entienden himno inario en español? No. So we don't publish music. Entonces nosotros no publicamos la música. And part of that is because we understand that the power of money can taint the ministry. Y es porque nosotros sabemos que el poder del dinero puede como manchar nuestro ministerio en maneras difíciles. However, we have
a big network of people who do publish and create songbooks of their own songs. De otra manera, nosotros ya conocemos a muchas en una red, muchas personas que pueden hacer cosas como así. And at the back table over here, we have a devotional that we created for artists, if you want to take a look. En la mesa allí tenemos un libro de devocional para los artistas que se puede ver allí. And yeah, that's about it. Is there anything you would like to add? So Nick Kircher here, he's one of our international leaders. Pues yo soy líder internacional. And I am the director of operations for our organization. El director de las operaciones. Anything you would like to add? I don't have anything more. No tengo nada más de añadir. Okay, any other questions? All right. Pues estamos en su servicio. Si a cualquier manera que podemos ayudarles, es nuestro corazón. Gracias, and thank you for your patience with my pronunciation of the song lyrics as we do in worship. So, muchas gracias por su paciencia en la pronunciación. Thank you very much, guys. So if you want to have a retreat of United Adoration, si quieren tener un retiro de Adoremos Juntos en su iglesia, in your church, please contact these guys. They're very good. And now I want to invite again Bishop Beniz with Archbishop Miguel and Archbishop Tito. They were going to be talking about the past, the present, and the future. You can have, Estamos súper bendecidos a tener con nosotros dos hombres de valor. We're really blessed to have with us two mighty men of valor, como dice la Biblia, en Arzobispo Tito y Arzobispo Miguel. Este es su sexto o séptimo vez con nosotros en Caminemos Juntos, ¿sí? Siete veces. Y su quinto. The sixth. More menos que. And so this is your sixth or seventh time to be with us. ¿Por qué vengan? Porque ya quieres viajarse de Bolivia, de Brasil o de Chile. Y ustedes saben que Arzobispo Miguel es el arzobispo de la provincia de Brasilia, que está creciendo rápidamente. Lo mismo con Arzobispo Tito, es el arzobispo de Chile, que está creciendo rápidamente. ¿Por qué venga aquí? Why do you come here to share with us in Caminemos Juntos? El caso mío fue que cuando me eligieron primero arzobispo y primado para la provincia de Sudamérica o Cono Sur, que era conocido, me plantearon la siguiente visión. Nosotros, y específicamente me acuerdo que fue Jonathan que se acercó y me habló, luego hablé con Eric también, donde me dice que aquí en Estados Unidos hay mucha necesidad para el ministerio latino, para los latinos, y nosotros con nuestra experiencia podríamos cooperar, podríamos ayudar. Entonces yo creo que eso fue lo que me invitaron como primera vez, incluso creo que fue ahí donde en la diócesis de San Joaquín, que sería mi primer, donde el obispo Eric es el obispo, y donde me acuerdo que era esto de, bueno, primero ven, conócenos y ve lo que estás observando, ¿no es cierto?, en este sentido con el ministerio latino. Y yo me sentí tocado para decir de todo lo que Dios a nosotros nos ha entregado en Chile, todo lo que hemos aprendido, cómo hemos podido avanzar, por lo menos contribuir un poco, contribuir con nuestros principios, con nuestras enseñanzas, con lo que hemos aprendido,
para ustedes. Entonces eso fue lo que básicamente me motivó a venir, y de ahí en adelante también yo, digamos, estudié un doctorado donde me concentré mucho en el concepto de cambiar la mentalidad de mantención para cambiar una mentalidad de misión. Entonces todo eso me pedían que yo lo vaya compartiendo con ustedes, los ministerios latinos, y de esa manera ir uniéndonos. Entonces yo diría que eso fue la experiencia mía, y después ya se agrega en que Caminemos Juntos no era solamente hacerlo acá en los Estados Unidos, sino que surge la visión de hacerlo en Recife, hacerlo también en Chile, y eso enriqueció más porque hicimos Caminemos Juntos en Recife y también se ha hecho en Chile. Entonces yo creo que básicamente ha sido esa una experiencia de conocernos, y yo creo de amarnos en el servicio al Señor. Este es un ministerio internacional y es un intercambio entre en este caso, las 3 naciones, o 4 si incluimos Canadá, 5, por lo que lo tenemos en México también. Archbishop Miguel, how about you? Why do you come to the United States to participate? I would say the same words that Tito said, the same vision, the same desire. And I add only that I didn't see Brazilians in, so I came to bring the Brazilian taste. Si ustedes pasan a nuestra página de web, pueden ver todo en inglés, español y portugués también. Y miren un poquito por qué invitemos a nosotros a llevar Caminemos Juntos hasta Brasilia o hasta Chile. Well, in my opinion, it's for the same reason that we are here, is to make the vision, to bring a vision, a wider vision for the church as a whole in the Americas. We support each other, and when we did the Caminemos Juntos in Brazil, we had people from all over the Americas, and even from Europe. And it was an opportunity. We forgot. We should be translating what you're saying. Oh, sorry. I can speak in Portuguese also. That's Portuguese is a part spoken in Spanish. Okay, my idea was, now mi español es bueno, typically say that. Sí, es bueno. You know, it's confusing for us because it's so similar to Portuguese. And I'm learning. I used to have a teacher, a Spanish teacher, and one of the problems is the similarity of the language. So sometimes I'm speaking and I'm using Portuguese words and thinking that I'm using Spanish words. Muchas veces se confunde, muchas veces se confunde con la similaridad que tenemos entre el lenguaje portugués y español, entonces ahí se arma un enredo. Y algunas veces hablo en español y puedo ver las personas con una expresión así. Pero comprendo todo. Puedo comprender todo. Yo prefiero hablar en inglés porque eso fica más fácil para mí. No tengo práctica de eso. Una cosa que había dicho Miguel en la primera parte, que habló mucho, digamos, como más largo, era simplemente decir que esta misión internacional que se fue formando simplemente apareció por el hecho de que estaba Brasil, estaba Chile y estaba Estados Unidos, y se produce esta unión que incluso cuando ayer se presentaba al equipo que trabaja en todo esto, el equipo, claro, está encabezado por Miguel, está el obispo Eric, estoy yo, ¿no es cierto? Está mi hermano William Beasley también, que está participando ahí, y alguien más, éramos 4 o 5 que siempre, digamos, la pandemia nos alejó un poquito, pero nos juntábamos para planificar dónde podemos hacer el siguiente Caminemos Juntos,
no hemos ido a Brasil, ya fuimos a Chile, vamos de nuevo, pero ahí vamos soñando y vamos viendo de qué manera este ministerio se puede ir reforzando. Por lo tanto, yo creo que estamos contentos de que por fin se lanza o se relanza Caminemos Juntos como ya post pandemia. Yo creo que ahora ya hay que empezar a retomarlo. Incluso teníamos la preocupación de que venga muy poca gente. One thing that I just want to add is that what we can, at least we feel that it's important for us to get together, to be together as a Latino church, as Anglicans, is to exchange resources. Una cosa es lo importante que estar juntos, compartir entre nosotros los latinos y compartir nuestros recursos que cada uno tiene. Es importante. Y una cosa importante acerca de eso es que no sé si ustedes saben, pero anglicanos alrededor del mundo están unificados por un grupo que se llama GAFCON, Global Anglican Futures Conference. Esos dos hermanos son arzobispos, parte de la mesa directiva de GAFCON. Y GAFCON está hablando acerca de adoptando todo lo que estamos haciendo aquí con Caminemos Juntos alrededor del mundo, en otras partes, no solamente en América Latina, pero en África, en Asia y alrededor del mundo. So one of the really exciting things about having these two men, who are both archbishops on the what do we call it? The GAFCON Primates Council. Them, along with William, have convinced GAFCON to say, we need to do Caminemos Juntos around the world, not only in South America, but in Africa and Asia, and everywhere that Anglicanism is. Sí. Y finalmente estoy curioso si ustedes tienen una palabra para nosotros in ACNA. I'm just curious if you have a word for us in ACNA, maybe a prophetic word to share. What is it that from your points of view in Brazil and in Chile, that we need to focus on here in North America? I think I have to be very bold to say something now. But I would say, look to your, let's say, motto, Su lema, and follow it. Because your lemma, how to say this? Vision. Bring the transforming gospel of Jesus Christ to the world. To North America. To North America, okay. So follow this. There's nothing more prophetic than this. Amen. Follow this and eagerly try to fulfill this vision. Amen. Praise the Lord. Y yo agregaría a lo que dice Miguel el hecho de que yo veo, porque yo fui testigo, yo este año cumplo 25 años de ser obispo, entonces viví todo el proceso de la crisis que vino en Estados Unidos. Yo mismo me comprometí para apoyar a aquellas iglesias que se fueron de la iglesia episcopal y nosotros las acogimos, las cuidamos, las supervisamos como obispos. Entonces viví todo ese proceso y cuando se crea la provincia ACNA, fue en un medio de mucha tensión, de mucha confusión, de mucha disputa que había. Pero yo veo que ahora la iglesia de ACNA ha ido madurando, se ha ido estabilizando, por decirlo, se ha ido tranquilizando, que es bueno, y ha tomado la visión que estamos teniendo acá mismo, la visión de plantar iglesia, de crecer, de avanzar. Yo diría eso, no lo pierdan, no pierdan la visión por la misión de Dios. O sea, si el Señor permitió que naciera ACNA, no fue por fines políticos, fue por fines de Biblia, por ser fiel a la palabra de Dios, y eso tiene que traducirse en misión, en avance, en reino, seguir avanzando, seguir creciendo. El resto no hay que ir de lado, sino que mirar a Cristo y que Estados Unidos, la parte inglesa, la parte latina, conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Y la última palabra, no sé si ustedes saben que cuando
la mayoría de nosotros salíamos desde la iglesia episcopal. Como nosotros como anglicanos necesitamos bajo de la autoridad de un obispo. Entonces Sudamérica fue el Cono Sur que recibió mi diócesis, San Joaquín, Pittsburgh, Fort Worth, de Virginia, esa fue la parte que yo tomé. Yo tomé Virginia, Connecticut, Baltimore, lo que está ahora en manos del obispo John Guernsey, eso lo tenía yo. Y la cosa tan importante, cuando ellos abrieron sus brazos para recibir a nosotros, Inglaterra y los Estados Unidos cortó todo el dinero que estaban recibiendo. Fue millones y millones, miles y miles y miles de dólares que eran mandados a Cono Sur para asistir al ministerio. Ellos nos dijeron, mira, el evangelio está más importante que el dinero, la verdad del evangelio está más importante que sus regalos, entonces vamos a estar con ellos en lo que pensó, o lo que llegó como acta. Y yo quiero decir gracias a ustedes por su valor y por su ayuda. Jesús. Amén. Ahora quiero invitar a la hermana Felicita, que va a dar gracias por nuestra cena. I want to invite to our sister Felicidad that she will give thanks for our dinner. Buenas noches a todos. Demos gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has traído, Padre Santo, a través de cada uno de nuestros hermanos y de este caminar juntos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo siempre vaya con nosotros, Señor, para compartir esta palabra también con nuestros hermanos. Gracias por estos alimentos que vamos a recibir. Te pedimos que bendiga las manos que nos prepararon por amor de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Y a comer. Por favor. Lost touch. I reached out. He liked it. He liked it. He was doing it actually. He just like life and stuff got in the way. We're still in the terms, but yeah, I think he's still positive. But I'm kind of lost touch. Will he come back? So he has a project. Tú eres el director de la Casa de San Pablo. Oh, okay, yes. Pero no soy no soy el profesor. No, tú eres el director, tú eres el diario. I need to hang out. Yeah. I understand. Yeah, you can't jump in unless you know. Listen,
So if you guys wanted to get started, just to see, if you had a cohort, we could, for the first semester at least, you could just try it. One of the ways that we get approval from things like boards of ministry is if there are people on the inside. So that could be one. If you ever are interested in taking it, they're like, but I can't really commit to it until I know that this is going to go toward my theology. But you still are interested in getting started, just let me know. But I understand. So far, we just wait for them. Yeah. 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 So that's why I got it back. Yeah, exactly. Once we're able to get it in Spanish too, it's going to help with that, I think. The one to